Luego de realizar la anamnesis y el examen físico del sistema nervioso central, podríamos construir algunos de los síndromes neurológicos principales. Esta lámina señala las diferentes partes del sistema nervioso humano. En cualquiera de ellas pueden presentarse trastornos o patologías que se manifestarán como alguno de los síndromes a ser descritos. De ahí la necesidad, la importancia de conocer claramente los componentes. Los principales síndromes a considerar son el síndrome piramidal, el síndrome de la motoneurona inferior, el síndrome extrapiramidal, el cerebeloso, el de hipertensión endocraniana, el síndrome meningio, los síndromes vasculares y un apartado especial para la evaluación del paciente en coma. El síndrome piramidal se produce por lesión de la vía piramidal, llamada también primera neurona o neurona córtico-espinal en algún nivel de su recorrido. La actitud clásica de un paciente con síndrome piramidal será la de un miembro superior comprometido con brazo aducido, es decir, pegado al cuerpo, pronación del antebrazo y flexión sobre el brazo, mano y dedos flexionados, el miembro inferior extendido, igual que el pie, el cual estará además en ligera rotación interna. Cuando la marcha es posible, se dará clásicamente con un movimiento en hoz o guadaña del miembro inferior comprometido. Si hubiera parálisis o paresia, esta es generalmente facio-braquiocrural derecha o izquierda, es decir, hemiplegia o hemiparesia. En la descripción de este síndrome vamos a tener pérdida de la motilidad voluntaria, la parálisis piramidal, una contractura piramidal, alteraciones en los reflejos, algunos trastornos tróficos y anomalías de la sensibilidad. La pérdida de la motilidad voluntaria o parálisis es una posibilidad, pero también puede haber conservación de la motilidad con pérdida de la fuerza, lo cual se conoce como paresia. Cuando la diplegia es del mismo lado, se llama hemiplegia. Las características de la parálisis piramidal son: a nivel de la cara, respeta el área del facial superior. A nivel de miembros, en la parte distal afecta a los músculos más diferenciados. Si la afectación es polimuscular, prefiere determinados grupos musculares, como los extensores para los miembros superiores y los flexores para los miembros inferiores. La contractura piramidal es una situación que aparece al cabo de cierto tiempo, predomina en flexores de la extremidad superior y en los extensores de la extremidad inferior. A la movilización pasiva se constata una resistencia que aumenta a medida que avanza el movimiento y vuelve bruscamente al cesar la tracción. Es lo que se conoce como signo de la navaja. Con respecto a las alteraciones en los reflejos, lo habitual es que se presente exageración de los reflejos profundos y aparición de los reflejos de automatismo medular. En relación a la hiperexcitabilidad refleja, puede aparecer clonus, llamado también clono o trepidación epileptoidea, que consiste en una serie de contracciones involuntarias y rítmicas determinadas en un grupo muscular por la extensión brusca y pasiva de los tendones. Es decir, se da una serie rítmica de reflejos tendinosos. Se explora en pie, rótula y manos. La abolición de los reflejos cutáneos
Es debido a la interrupción de fibras facilitadoras de dichos reflejos que transitan por el haz piramidal. Pueden aparecer reflejos especiales, como los de Hoffman, Mayer, Rossolimo y el reflejo de Babinski o plantar invertido. Los trastornos tróficos cutáneos y vasomotores son poco evidentes y las anomalías de la sensibilidad poco frecuentes y se deben más bien a lesiones de vecindad, pero no propias de la vía piramidal. En resumen, son componentes del síndrome piramidal la parálisis o paresia de grandes grupos musculares, hiperreflexia, hipertonía con signo de la navaja, clonus sincinesias y Babinski. Las causas orgánicas más frecuentes de este síndrome podrían agruparse en congénitas y adquiridas. Entre las congénitas podemos mencionar las hemiplejías cerebrales infantiles que determinan un menor desarrollo muscular. Las adquiridas, que son las más frecuentes, comprenden los traumatismos de cráneo, las lesiones vasculares, hemorrágicas, que pueden deberse a ruptura arterial, hipertensión arterial, arteriosclerosis o aneurismas cerebrales, las isquemias debido a trombosis, embolias, espasmo arterial o vasculitis. Son causas orgánicas también las lesiones compresivas dadas por tumores benignos o malignos o secundarios del tipo metastásico, granulomas o quistes del sistema nervioso central y meningoencefalitis difusas del tipo abscedadas. El síndrome de la motoneurona inferior es aquella, la motoneurona inferior, cuyo cuerpo celular y dendritas se encuentran en el sistema nervioso central y el axón se extiende hacia los nervios periféricos hasta sinaptizar con las fibras del músculo. Se encuentra en las astas anteriores de la médula. El síndrome de la neurona motora inferior engloba un grupo de trastornos neurológicos progresivos que destruyen las neuronas motoras, las células que controlan la actividad muscular voluntaria esencial como hablar, caminar, respirar, tragar. Con respecto a la etiología, en general la causa es desconocida y puede ser de tipo degenerativo progresivo y fatal, puede ser hereditaria, y en algunos casos no heredadas o esporádicas, desencadenadas por la exposición a radioterapia, rayos u otra lesión eléctrica, a tumores o exposición prolongada a drogas tóxicas, toxinas ambientales, virus o bacterias. Las características principales distintivas de este síndrome son la parálisis, denervación, flacidez, arreflexia, fasciculaciones y atrofia de instalación rápida y severa. Sus manifestaciones clínicas están dadas por una parálisis flácida, es decir, hay hipotonía muscular. Asimismo, hay una amiotrofia llamativa, pueden presentarse fasciculaciones, los reflejos están ausentes y hay trastornos de la marcha, incluso abolición de la misma. Algunas enfermedades representativas de este síndrome son la esclerosis lateral amiotrófica, la parálisis vulvar progresiva, la parálisis pseudovulvar, la esclerosis lateral primaria, la atrofia muscular progresiva y la atrofia muscular espinal. Es interesante establecer las diferencias entre la parálisis debida a la lesión de la primera y la segunda neurona motora.
En el caso de la parálisis córtico-espinal, la afectación muscular suele ser polimuscular, en tanto que en la parálisis espinomuscular afecta a músculos aislados. El tono muscular está dado por hipertonía o contractura en la parálisis de la primera y por atonía o flacidez en la parálisis de la segunda neurona motora. Hay movimientos asociados del tipo cincinesias cuando la parálisis es córtico-espinal y estos no se constatan en el caso de la parálisis espinomuscular. Hay atrofia y denervación en la parálisis espinomuscular que no se constatan en la córtico-espinal. Los reflejos profundos están conservados o exaltados en las lesiones de la primera motoneurona y disminuidos o abolidos en la segunda motoneurona. Los cutáneos abdominales están ausentes en la parálisis córtico-espinal y presentes en la espinomuscular. Hay Babinski en la parálisis córtico-espinal que no se constata en la parálisis espinomuscular. Síndrome extrapiramidal. La patología emblemática de este síndrome es la enfermedad de Parkinson, que fue descrita ya en 1817 y se llamó inicialmente parálisis agitante. Se atribuye la causa de este trastorno a la degeneración del locus niger. Predominan sujetos de 50 a 60 años. Se habla de parkinsonismo cuando la presentación es similar pero la causa es distinta. Por ejemplo, postencefalitis a raíz de isquemia de núcleos basales, debido a intoxicación por monóxido de carbono, el uso de medicamentos como haloperidol, risperidona o metoclopramida o a traumatismos. Los signos y síntomas clásicos son el temblor de reposo y actitud, la disartria, la disminución del parpadeo, que suele otorgar la clásica facies de jugador de póker. Hay además una pérdida en los movimientos automáticos, por ejemplo al caminar, y movimientos asociados. Se constata además rigidez con signo de la rueda dentada en codo, muñeca, rodilla y pie. Además hay adiadococinesia y acinesia o bradicinesia, es decir, movimientos lentos. Como ya mencionamos, las facies de jugador de póker, llamada también facies Figé, un aspecto embarado. La marcha es a pequeños pasos que puede hacerse progresivamente más rápida, que se llama marcha festinante. Además, se suele observar acaticia, que es la imposibilidad para permanecer mucho tiempo en la misma posición. Los reflejos superficiales y profundos pueden estar normales y a veces un poco exagerados. El reflejo nasopalpebral suele estar exaltado e incluso puede ser inagotable. Hay reflejos posturales como la contracción paradojal de Westphal, reflejo palmo-mentoniano, del hociqueo, de Poucet. La sensibilidad es normal. Otros trastornos llamativos son la micrografía, es decir, una caligrafía que progresivamente se hace más pequeña. Son comunes también los trastornos vegetativos como el enrojecimiento facial, sensación de calor, la seborrea, que genera una cara de pomada, y sudoración. Además, no es raro que se acompañe de trastornos cognitivos. En este punto, es importante establecer diferencias entre la hipertonía piramidal y la extrapiramidal. La hipertonía piramidal tiene signo de la navaja,
se exagera con el movimiento activo, predomina en un grupo muscular y se acompaña de reflejos profundos exaltados. En la hipertonía extrapiramidal se constata signo de la rueda dentada, se observa en reposo, afecta por igual a músculos agonistas y antagonistas y los reflejos profundos suelen ser normales. El síndrome cerebeloso es uno de los signos más ricos en componentes y en signos. Los síntomas más comunes en este síndrome son el vértigo, sobre todo en bipedestación o en decúbito sobre el lado opuesto a la lesión. Cuando es debido a la presencia de lesiones ocupantes, es común que el paciente refiera cefalea e incluso la aparición de vómitos de tipo cerebral, es decir, en proyectil. Los signos se agrupan en trastornos estáticos, cinéticos, de los movimientos pasivos y otros. Entre los trastornos estáticos se describe la astasia, el temblor de actitud, desviaciones, la hipotonía muscular y la catalepsia cerebelosa. Los trastornos cinéticos que se evidencian son la gran asinergia, la marcha de ebrio, la hipermetría o dismetría, la asinergia o pequeña asinergia, adiadococinesia, temblor cinético, braditeleoquinesia y reflejos pendulares. Los trastornos de los movimientos pasivos se ponen en evidencia a través de las pruebas de pasividad de Andre Thomas y de Stewart Holmes. Otros signos observables son trastornos de la escritura, de la palabra, la presencia de nistagmos, la desviación del índice, la barognosia y crisis cerebelosas. Los trastornos estáticos entonces comprenden la astasia, que son oscilaciones con aumento de la base de sustentación. El Romberg es negativo. El temblor de actitud del cerebeloso es de pequeña amplitud y rápido y suele ser muy evidente al extender el brazo. Hay desviaciones hacia adelante, propulsión, hacia atrás, retropulsión, hacia alguno de los costados, generalmente hacia el lado lesionado, o lateropulsión. Es llamativa la hipotonía muscular y esto da origen a los movimientos pasivos más amplios del lado enfermo. Por último, la catalepsia cerebelosa, que consiste en la capacidad de mantenerse en una posición incómoda por largo tiempo. Con respecto a los trastornos cinéticos, tenemos en primer lugar a la gran asinergia, en la que hay una flexión exagerada del muslo, llevando el pie hacia adelante, y este movimiento no es acompañado por el tronco. La marcha clásica titubeante de ebrio, la hipermetría o dismetría, que es la falta de medida en los movimientos y es producto de la atonía y de la asinergia. Las pruebas para poner en evidencia hipermetría o dismetría son la prueba del índice de Babinski, que puede ser el índice nariz o el índice oreja, ya hemos explicado en clases anteriores. Asimismo, la prueba del talón, que consiste en tocar la rodilla con el talón del lado opuesto. La prueba de la raya horizontal de Babinski, que consiste en permitirle al paciente que dibuje una raya horizontal. Y también tenemos las pruebas de dismetría de Andre Thomas, que incluyen la prueba de aprehensión del vaso, de la inversión de la mano y también la prueba de la marcha a gatas. La pequeña asinergia consiste en la falta de contracción simultánea
entre los distintos grupos musculares que intervienen en un movimiento complejo. ¿Cómo se evidencia esta pequeña sinergia? A través de, por ejemplo, la prueba de la inversión del tronco. Consiste en que estando el paciente de pie y pedirle que flexione el tronco hacia atrás, este movimiento no va a ser acompañado por una flexión de rodillas como haría un sujeto normal y por lo tanto el paciente tiende a perder el equilibrio. En la prueba del arrodillamiento, al intentar arrodillarse sobre una silla, tomando su respaldo con las manos, el cerebeloso levanta en exceso la rodilla al lado enfermo y luego la deja caer en forma brusca sobre la superficie de la silla. La prueba de la flexión del tronco consiste en que, estando el paciente en decúbito dorsal, con los miembros superiores abrazando el tórax, no puede flexionar el tronco para sentarse sin flexionar al mismo tiempo los miembros inferiores sobre la pelvis. Y la prueba de flexión de la pierna, donde el sujeto en decúbito dorsal, al intentar tocar el glúteo con el talón, levanta este último en exceso y golpea contra la cama al bajar. Los trastornos cinéticos consisten entonces en un temblor cinético intencional cuando va a realizar alguna función y más pronunciado cuanto más rápido es el movimiento. La adiadococinesia, que se pone de manifiesto a través de la prueba de las marionetas, la braditeleoquinesia, que es la descomposición de los movimientos ante la falta de coordinación, y los reflejos típicamente pendulares que tienen un carácter oscilatorio. Con respecto a los trastornos en los movimientos pasivos, tenemos que hablar de las pruebas de pasividad de André Thomas, basada en que el miembro que tiene sus músculos hipotónicos, al imprimírsele movimientos pasivos, presenta oscilaciones mayores que el sano. En posición de pie se le toma por el tronco y a este se le imprime un movimiento de rotación, de modo que sus brazos oscilen. Y se verá que el brazo del lado enfermo lo hace más ampliamente que el lado sano. La prueba de Stewart-Holmes, también llamada prueba del rebote, se basa en que el cerebelo lesionado no controla el final de un movimiento. Se le pide al sujeto que flexione el antebrazo a la altura del pecho, mientras el examinador se opone al movimiento y luego se deja de oponer. El paciente no podrá detener el brazo a tiempo y se golpea sobre el pecho debido a la hipotonía del tríceps. Los otros trastornos llamativos son el de la escritura, que se torna irregular, angulosa, desigual, los renglones en zigzag y puede haber megalografismo, es decir, letras grandes. El trastorno de la palabra en el sentido de que se torna monótona, lenta y a veces con disartria. Puede haber nistagmus horizontal, rotatorio o vertical por hipotonía y ataxia a los músculos oculares y suele ser persistente. La desviación del índice de Varani se da hacia el lado sano. Trastornos de la varognosia, que por supuesto están conservados del lado sano. La crisis cerebelosa consiste en convulsiones tónicas con rigidez en hiperextensión de los miembros, es decir, en opistótono, asociadas a pérdida de la conciencia y cianosis. El síndrome de hipertensión endocraniana. Sus signos y síntomas. Cefalea o cefalalgia, que suele ser intensa, persistente, con exacerbaciones nocturnas o matinales,
también con los cambios de posición, la tos, estornudos, defecación, etc. Es decir, maniobras de Valsalva. Pueden aparecer vómitos cerebrales, es decir, sin esfuerzo, sin relación con la ingesta, sin náuseas y a veces en chorro o en proyectil. Suelen ser intensos y precoces en los casos de procesos de la fosa posterior. Puede haber edema de papila bilateral que van a traducirse en síntomas como moscas volantes, ambliopía o ceguera intermitente. Puede haber bradicardia por efectos sobre el vago y trastornos de la conciencia desde somnolencia hasta incluso coma. También se puede evidenciar parálisis del sexto par, puede haber arreflexia general, una hipertensión del líquido cefalorraquídeo al realizar la punción lumbar. Por lo tanto, este procedimiento está contraindicado ante la sospecha de esta. Puede haber signos de focalización, convulsiones y alteración de las funciones superiores. Entonces, los síntomas y signos más frecuentes son la cefalea, vómitos y edema de papila. Además, se puede presentar la triada de Cushing, que consiste en bradicardia, hipertensión arterial y ataxia respiratoria o respiración irregular. Con respecto a la etiología de la hipertensión endocraneana, son comunes las lesiones expansivas, principalmente cuando son de crecimiento rápido. Aquí tenemos tumores, abscesos, granulomas, quistes, incluso hemorragias del encéfalo o aneurismas cerebrales. Las afecciones con obstrucción del líquido cefalorraquídeo por hidrocefalia, meningitis o fractura de cráneo. Enfermedades con congestión venosa cerebral como la meningitis, meningoencefalitis, edema cerebral, encefalopatía hipertensiva y trombosis venosas. El síndrome meningio. El síndrome meningio es debido a la inflamación de las leptomeninges o meninges blandas. Sus principales síntomas y signos son la cefalea, los vómitos de tipo cerebral, la fotofobia, la algiocusia, la hiperestesia cutánea y muscular. Se puede además constatar la raya meningítica, contracturas y algunas otras. Las contracturas están representadas por la rigidez en nuca, el opistótono, el signo de Lewinson, en el que logra tocar el paciente el esternón con el mentón abriendo ampliamente la boca, la rigidez del raquis con imposibilidad de doblar el tronco y asimismo la contractura de los músculos de miembros inferiores, dando la clásica actitud en gatillo de fusil, sobre todo en niños. Los signos de Kernig, signos meningios. El de Kernig 1 consiste en la flexión de la rodilla al sentarle pasivamente al enfermo. Y el Kernig 2, que consiste también en la flexión de la rodilla, pero al levantar un miembro. El signo de Brusinski 1 consiste en la flexión de la rodilla al flexionar el cuello y el Brusinski 2 en la flexión de la pierna contralateral al doblar la rodilla. Los otros signos que se pueden observar son el signo de Flateau, que consiste en la dilatación de la pupila al flexionar la cabeza mientras se sujeta el pecho. El signo de la nuca plantar de Marañón, al impedir la flexión de las rodillas puede aparecer Babinski. El signo de Brusinski de la mejilla, la contractura de los músculos de la pared anterior del abdomen,
el signo de Bickel o Kernick del miembro superior, otras contracturas como la de los músculos de la masticación y trismos, la raya meningítica de Trousseau y otras manifestaciones como hemiplejías, monoplejías, convulsiones, oftalmoplejías, delirio, hipertermia, coma, bradicardia y respiración atáxica. Luego tenemos la evaluación de la función neurológica del paciente en coma. Los puntos a evaluar en un paciente en estas condiciones son, lógicamente, en primer lugar, la determinación del nivel de conciencia, el patrón respiratorio, las pupilas y los reflejos pupilares, los movimientos oculocefálico y oculovestibulares y la respuesta motora. El estado de conciencia a través de la ya conocida escala de Glasgow con los 3 parámetros a evaluar, que son la apertura de los ojos, la respuesta verbal y la motora, con el puntaje que corresponda. El patrón respiratorio en el coma puede proporcionar información sobre la causa subyacente. Así, por ejemplo, una respiración de Cheyne-Stokes habla preferentemente de lesiones diencefálicas difusas. Si hubiera hiperventilación, es mejor relacionar con trastornos a nivel de mesencéfalo y protuberancia. Por ejemplo, vamos a ver una respiración de Kussmaul en las acidosis metabólicas. Puede haber una respiración apneústica, es decir, con espasmos inspiratorios prolongados que alternan con pausas expiratorias. Generalmente indica lesiones de la protuberancia. Y la respiración atáxica o irregular, con episodios de respiración profunda que alternan con respiración superficial, generalmente traduce lesiones vulvares e incluso puede preceder al paro respiratorio. Las pupilas diencefálicas se presentan con miosis con respuesta a la luz. Las pupilas mesencefálicas permanecen de tamaño intermedio, pueden tener forma irregular y sin respuesta a la luz. Las pupilas protuberanciales son puntiformes y cuando hay daño vulvar, las pupilas serán midriáticas y sin respuesta a la luz. Los movimientos oculocefálicos y oculovestibulares. Para que los movimientos conjugados de los ojos se realicen adecuadamente, es necesario que los núcleos oculomotores, sus conexiones córtico-medulares, sus fibras eferentes y los músculos extraoculares estén intactos. Asimismo, deben estar intactas estructuras de la sustancia gris localizadas en el tallo cerebral que controlan la movilidad conjugada. Intervienen además los primeros segmentos de la médula cervical y los núcleos vestibulares. Esta compleja red coordina la movilidad refleja de los globos oculares y su conjugación, pero debido a su anatomía, evalúa la integridad del tallo cerebral. Esta es la principal utilidad. ¿Cuáles son las maniobras para evaluar los reflejos oculocefálicos? Luego de descartar lesión de la columna cervical, se procede a rotar la cabeza manteniendo los ojos abiertos. Los ojos se desvían en forma simétrica, es decir, conjugada, en sentido opuesto a la rotación. Y esto habla de un fascículo longitudinal medial sano. Los ojos siguen el movimiento de la cabeza. En este caso hay ojos de muñeca y esto indica daño de las vías. En flexión del cuello hay movimiento conjugado de los ojos hacia arriba. Y en extensión del cuello tiene que haber movimiento conjugado de los ojos hacia abajo.
Los reflejos oculovestibulares se evalúan con la estimulación de la membrana timpánica con agua fría y esto produce nistagmo hacia el lado contrario, es decir, los ojos se alejan del frío. Esta es la representación gráfica del reflejo oculocefálico. Y la del óculo vestibular, donde la irrigación con agua fría evoca desviación de la mirada hacia el lado estimulado. Asimismo, se puede evidenciar estrabismo o paresia de mirada conjugada. Si hay nistagmo contralateral, no hay coma. Las respuestas anormales. Puede haber una fase lenta anormal con fase rápida ausente y esto sugiere lesión del tronco. Puede haber una fase rápida anormal con fase lenta normal y entonces se indica lesión hemisférica. Un reflejo oculocefálico conservado y estimulación con agua fría provoca la desviación conjugada hacia el lado estimulado, habla de daño estructural diencefálico. Cuando el reflejo oculocefálico está abolido, sin acompañar los movimientos cefálicos, y la estimulación con agua fría es negativa, hay lesión del fascículo longitudinal medial. La desviación desconjugada de los ojos sugiere lesión estructural del tallo encefálico. La respuesta motora permite la localización topográfica de las disfunciones y por lo tanto el pronóstico del paciente. Pueden diferenciarse tres tipos de respuestas a estímulos nociceptivos. Los apropiados implican vías sensitivas y córticos espinales preservadas. Los inapropiados o ausentes implican alteración uni o bilateral de las vías. Constituyen estereotipos que dependen del nivel donde se encuentra el daño y gravedad clínica. Los estereotipos principales son la rigidez de decorticación y la rigidez de descerebración. La rigidez de decorticación consiste en que ante un estímulo doloroso, el paciente flexiona los brazos, las muñecas y los dedos del miembro superior y produce una extensión, rotación interna y flexión plantar de los miembros inferiores, lo que indica daño diencefálico y puede ser unilateral. En la rigidez de descerebración, el paciente, estimulado o de manera espontánea, se encuentra en opistótonos, aprieta los dientes, extiende los brazos con rigidez en aducción e hiperpronación. Las extremidades inferiores se encuentran rígidas y extendidas en flexión plantar. Manifiesta lesiones graves a nivel mesencefálico y protuberancial. Esta sería la representación gráfica. Entonces, en la decorticación hay una postura anormal donde hay rigidez y flexión de los brazos, puños cerrados y piernas extendidas. La persona sostiene los brazos doblados hacia adentro y hacia el cuerpo con las muñecas y los dedos doblados y puestos sobre el tórax. En la descerebración, los brazos y las piernas se encuentran extendidos, los dedos de los pies apuntan hacia abajo y la cabeza y el cuello están arqueados hacia atrás. Los músculos se tensionan y se mantienen rígidos. La rigidez de decorticación supone entonces afectación de la vía córtico-espinal o coma metabólico. La rigidez de descerebración supone afectación del tronco encefálico o comas metabólicos graves. Los síndromes vasculares cerebrales. El mundo se enfrenta actualmente a una epidemia de accidente cerebrovascular. Es uno de los motivos de consulta más comunes en los servicios de urgencias. Un accidente cerebrovascular
se define como un episodio agudo de disfunción focal del cerebro, la retina o la médula espinal que dura más de 24 horas o de cualquier duración si la imagen tomográfica o de resonancia o la autopsia muestran un infarto o hemorragia en el foco correspondiente a los síntomas aparecidos. La definición incluye las hemorragias subaracnoideas. La definición de AIT, accidente isquémico transitorio, dice que se trata de una disfunción focal de menos de 24 horas de duración y sin evidencia de formación de imágenes de infarto. El accidente cerebrovascular puede ser isquémico en el 80% de los casos y hemorrágico en el 20% restante. El isquémico puede ser a su vez global o focal. El focal puede ser un AIT, un accidente isquémico transitorio, puede estar focalizado a nivel cerebral por lesiones aterotrombóticas, cardioembólicas, lacunares o indeterminados. El ACV hemorrágico es más común ver lesiones parenquimatosas en relación a las hemorragias subaracnoideas. Existen factores de riesgo que predisponen al desarrollo de un accidente cerebrovascular. Sin dudas, la hipertensión es el más importante de ellos, seguido de la hipercolesterolemia, la estenosis carótida y la fibrilación auricular para los isquémicos. Asimismo, el tabaquismo, el alcoholismo, la resistencia a la insulina y la diabetes. Otros factores que también se menciona son la inactividad física, la obesidad, las apneas de sueño, la enfermedad renal crónica, la migraña, el uso de anticonceptivos hormonales, la terapia de reemplazo hormonal, el estrés, la depresión, la tensión laboral o muchas horas de trabajo. Existen signos y síntomas típicos y atípicos. Los típicos incluyen una debilidad súbita, generalmente unilateral, entumecimiento o pérdida de la visión, diplopía, alteración del habla, ataxia y vértigo no ortostático, y síntomas asociados como por ejemplo la cefalea, que suelen reflejar la causa o las consecuencias del accidente cerebrovascular. Presentaciones atípicas pueden darse a través de vértigo aislado, ceguera binocular, amnesia, anosognosia, disartria, disfagia, el acento extranjero, cefalea, hemivalismo, síndrome de la mano ajena, confusión y alteraciones de la conciencia. A pesar de que las tasas de incidencia son estables y las tasas de mortalidad han disminuido en las últimas décadas, el número de episodios de ACV, su prevalencia de supervivientes y los años de vida ajustados por la discapacidad secundaria y las muertes relacionadas están en aumento. Es por eso que se impone una detección temprana y tratamiento precoz, lo que ha llevado a desarrollar unos protocolos para justamente llevar adelante esta detección temprana a través de lo que se llama código ictus. Existen escalas útiles para la valoración de una manera fiable y precisa de la gravedad del ictus, su progresión y su desenlace. Estas escalas se ajustan a los diferentes niveles de atención, desde el prehospitalario hasta el ingreso a unidad de emergencias, las primeras horas, en el transcurso de la evolución y durante la rehabilitación. Bueno, esto es lo que ilustra es que un paciente con ictus, al entrar en el hospital en sala de urgencias,
debería ser rápidamente derivado a un área de neurología llamada unidad de ictus dentro de la planta de neurología para su tratamiento específico y posteriormente pasar a un sector de rehabilitación. El nivel 1 es el nivel extrahospitalario. El 2 es en urgencias, donde puede ser evaluado por el emergentólogo, el neurólogo y el radiólogo. En el nivel 3, el neurólogo y el intensivista. En el 4, el rehabilitador podría ser un cirujano vascular, radiólogo y neurólogo. Y en el nivel 5, un neurólogo de atención primaria y una enfermería de enlace. Las escalas neurológicas nos permiten detectar empeoramientos o mejorías de los déficits en las funciones neurológicas básicas y se deben aplicar de forma sistemática al ingreso y en intervalos establecidos. La más conocida para la valoración de pacientes en estupor o coma es la escala de Glasgow, aunque se diseñó inicialmente para los traumatismos de cráneo. Entre las escalas neurológicas específicas para el ictus, la más difundida es la escala neurológica canadiense y la NIH. La escala de Cincinnati es sumamente útil porque permite activar el código ictus ante la sospecha de encontrarse ante un paciente con accidente cerebrovascular. Esta sospecha se establece si el paciente presenta uno de los siguientes 3 criterios: debilidad facial, un lado de la cara no se mueve tan bien como el otro al sonreír y enseñar los dientes, la caída de un brazo que no se mueve o cae en comparación con el otro al elevar ambos, y un trastorno del lenguaje donde el paciente no pronuncia bien o dice palabras no apropiadas o no puede hablar. Entonces, la aparición de uno de estos 3 elementos permite activar un código ictus de manera a diagnosticar y tratar precozmente. La escala prehospitalaria de accidente cerebrovascular de Cincinnati incluye entonces una asimetría facial. Para eso tenemos que hacer que el paciente sonría o muestre los dientes. Lo normal es que este movimiento sea en forma simétrica. Si uno de los lados no se mueve correctamente, entonces es un punto a tener en cuenta. Luego examinamos los brazos y vamos a hacerle extender los brazos al paciente y pedirle que sostenga unos 10 segundos. Lo normal es tolerar esto y lo anormal es que un brazo caiga más rápido que el otro. Y para detectar un lenguaje anormal, tendríamos que hacer que el paciente repita una frase conocida en su comunidad. Lo correcto es que el paciente utilice las palabras correctas y si no lo logra, entonces otro punto a favor. Entonces, si uno de estos 3 signos es anormal, la probabilidad de un accidente cerebrovascular es del 72%. Y si las 3 son anormales, será del 85%. Otra de las escalas utilizadas es la escala de Nice, que puntúa de forma numérica la gravedad del ictus. Se aplica al inicio y durante la evolución del ictus. Tiene una puntuación mínima de 0 y una máxima de 42. Determina la gravedad del ictus. Si es leve, el puntaje es menos de 4, moderado cuando es menos de 16, grave menos de 25 y muy grave mayor a 25. Por otro lado, indica la necesidad de tratamiento revascularizador, que debiera indicarse con un NIS entre 4 y 25. Tiene valor pronóstico
pero también tiene limitaciones, ya que puntúa más alto en los territorios de la cerebral media izquierda que en los de la derecha, y no valora adecuadamente la afectación del territorio vértebro-basilar. Una escala extensa, eh, donde existen varios parámetros. Y finalmente les dejo el resumen de el orden en el que tendríamos que escribir nuestros hallazgos al examen neurológico. La conciencia, orientación, facies, el lenguaje, la actitud o marcha, los pares craneales, reflejos, utilidad activa y pasiva, praxia, taxia, gnosia, lenguaje y sensibilidad. Bueno, Ben Carson es un neurocirujano sumamente destacado y dijo alguna vez que las 14.000 millones de células y conexiones en nuestro cerebro no pueden ser una casualidad. Lo lógico es que las usemos. Así que es una invitación a estudiar esta parte con detenimiento y poner en práctica nuestros conocimientos. Muchas gracias.